Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad me encuentro con doña Roxana Rojas, una mujer que en el año 2008 perdió a su hijo de 17 años. Josué, quien estaba terminando su último año del colegio, regresaba a su casa en un cantón josefino y fue atacado por algunas personas para robarle un celular. Ella hoy se encuentra con nosotros porque con ella queremos abordar el tema de las víctimas y el tratamiento de la información que podemos hacer nosotros como periodistas. Por eso voy a iniciar con esta pregunta que periodísticamente nunca va a aplicar doña Roxana, pero esta entrevista tiene fines académicos y tiene fines para sensibilizar a un grupo de comunicadores que están en Honduras. Y quisiera preguntarle qué siente una madre cuando pierde algo tan sagrado, tan maravilloso como lo que usted perdió. Bueno, primero que todo, un saludo a todos. Sí, brevemente le cuento un poquito la historia de mi hija, ¿verdad? Yo soy madre soltera. Para mí ser madre es la bendición más hermosa que Dios me pudo haber dado. Muy difícil salir adelante. El 2008 era un año sumamente importante para mi hijo José y yo, ¿verdad? Ese año mi hijo cumplía 18 años, se graduaba del colegio, iba a entrar a la universidad, él quería ser ingeniero en sistemas, ¿verdad? Pero el 8 de abril de ese año él venía para la casa y frente a la casa dos jóvenes lo interceptan para robarle un celular y a él le disparan y él ese día fallece. Yo, si pudiera resumir en una oración lo que yo sentí ese día, puedo decirle literalmente que ese día me arrancaron el corazón. Ese día fue diferente para mí y empezó un camino sumamente duro, sumamente difícil. Ha sido muy, muy duro retomar mi vida de nuevo. Josué era su único hijo además. José es mi único hijo, sí. Usted no solo es víctima del delito más grave que tiene nuestro ordenamiento jurídico, también ha sido defensora de muchas víctimas a raíz de ese evento tan lamentable que ocurrió con su hijo. Con base en eso, cuénteme qué le pasa por el corazón, por la mente a una víctima cada vez de que ve la noticia de su hijo, de su tío, de su familiar, de su persona conocida en la televisión o en los periódicos, sobre todo cuando es abordado de alguna manera no tan sensible. Sí, bueno, en este punto tenemos que entender que las víctimas somos personas invisibles ante la sociedad, que consecuencia de un evento traumático salimos a flote en los medios. Entonces, es una opinión, digamos, que he podido encontrar en la mayoría de ellos. La mayoría de las víctimas se sienten objetos de consumo para que está dirigido a una audiencia que lamentablemente cada día se acostumbra más a lo que es el periodismo amarillista, ¿verdad? Ellas sienten que se comercializa su dolor, su sufrimiento. Esto debido al abordaje que muchos periodistas o medios de comunicación le dan a las víctimas, ¿verdad? Muchas de ellas expresan que sienten que en vez de querer información de ellas, muchos se acercan como para atormentarlas más y aprovecharse del drama que están viviendo. No podemos negar que a partir de esta difusión mediática que se hizo con el caso de su hijo, sí provocó una difusión mediática distinta, que fue la lucha que usted encabezó para que en el país se aprobara una ley que protegiera a las personas víctimas y testigos, porque antes de eso no existía. Sí, efectivamente. Bueno, cada víctima o cada persona, no necesariamente una víctima, enfrentamos las situaciones que pasamos en la vida de formas muy diferentes, ¿verdad? En el caso mío, las víctimas no son la excepción. Muchas de ellas lo que hacen es que se van para la casa y
van a morirse, a terminar de morirse en la casa de sufrimiento, otras simplemente tratan de ignorar. El caso mío fue como, tal vez como un poco atípico, ¿verdad? Yo reaccioné de una forma muy diferente. Yo me cuestionaba todo. Y una de las cosas que me cuestionaba era, por ejemplo, ¿por qué si el testigo del caso de mi hijo era un joven de 14 años, él estaba siendo amenazado de muerte y él, nadie le daba protección, porque no había protección a testigos? Y yo me preguntaba, ¿por qué no? ¿Por qué no protegían a un chico que era un menor de edad inclusive? Además de eso, por ejemplo, yo iba a la corte, yo no soy abogada, yo no tengo por qué saber muchos términos judiciales, y yo iba a la corte y a mí me hablaban como en chino, ¿verdad? Porque yo no entendía absolutamente nada. Y yo llegaba a la casa y yo, pero ¿cómo es posible que nadie levante la voz por los derechos de las víctimas, ¿verdad? Entonces, cuando llegaban los medios a mi casa o cuando a mí me entrevistaban, yo en vez de hablar del caso de mi hijo, lo que hacía era levantar la voz, y levantar la voz muy duro, haciendo énfasis en las ausencias que había en el país respecto a los derechos de las víctimas. Fue impresionante la cantidad de llamadas y gente que empezó a contactarme. Muchos de ellos eran víctimas y familiares de víctimas que se estaban sintiendo exactamente igual, pero ninguno se atrevía, ¿verdad? A raíz de eso yo los reuní y hicimos un movimiento social fuertísimo, hicimos muchas cosas y eso hizo eco en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa me nombran representante de las víctimas, y ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, que por primera vez se formaba la comisión. Entonces ahí, junto con una cantidad de profesionales, empezamos con un proyecto, y ese proyecto de ley hoy es la Ley 8720, la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y demás intervinientes en el proceso penal. Esta ley es el marco jurídico y sustento económico de lo que hoy se conoce como la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas de Delito del Ministerio Público. Qué bien. Donde usted trabaja actualmente, porque eso hay que resaltarlo. Usted pasó de ser una víctima, que bueno, lo es y lo sigue siendo del delito más fuerte, como decíamos, pero además ahora atiende víctimas desde la Oficina de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Sí, nunca lo pensé, pero bueno, así es, así fue. Sí, bueno, usted es trabajadora social, no es periodista claramente, pero como víctima quisiera que usted nos pueda contar cuáles son aquellas recomendaciones que usted pudiera darle a un periodista de cómo abordar una noticia cuando hay víctimas. Es decir, no estamos hablando aquí de principios periodísticos, sino de cómo se siente una víctima cuando dan X o Y detalle dentro de una noticia. Bueno, este es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero tenemos que primero entender algunos principios que son básicos. Lo primero es que uno de los primeros derechos que tiene la víctima es a no ser revictimizada. La revictimización, que es una palabra que hoy día la oímos mucho, mucha gente no sabe lo que significa la revictimización, y a nivel profesional inclusive. La revictimización es hacer pasar una y otra vez a una persona por un evento que le marcó su vida negativamente. Entonces, cuando una de las cosas que nosotros intentamos como profesionales, como institución, es evitar que las personas sean revictimizadas. Entonces, aquí nosotros trabajamos con procesos de desvictimización, que es hacer que la víctima deje de serlo. Y en esos procesos intervienen precisamente muchos actores. Por ejemplo, instituciones, por ejemplo, la administración de la justicia, y por supuesto los medios de comunicación tienen una función importantísima. Por ejemplo, cuando muere mi hijo, una de las cosas que yo tengo que estar viendo constantemente, ¿verdad?, en los medios de comunicación, especialmente en las noticias,
es que usaban el entierro de mi hijo, incluso para noticias que no tenían nada que ver con esto. Entonces yo tenía que constantemente estar viendo el ataúd de mi hijo, y entonces... hasta como imagen de archivo, cuando no tenía que ver con la de... No tenía nada que ver con una noticia que estaban desarrollando, y sin embargo entonces usaban como imagen de archivo el entierro de mi hijo. Tenemos que entender que la víctima no es solamente la víctima directa. Aquí está involucrada, por ejemplo, mi mamá, una señora de 80 y resto de años, ¿verdad?, que tenía que ver constantemente enterrando a su nieto. Habían tías, habían primos, habían compañeros de colegio de mi hijo, y constantemente tenemos que estar viendo. Eso es revictimizar. Y eso va contra los derechos de las víctimas. Entonces, uno de los mensajes que yo quiero darles, no solamente a los periodistas, sino a todas las personas que tienen que abordar de una u otra forma a las víctimas, es que evitemos eso, evitemos la revictimización. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero que todo, tenemos que aprender a respetar los derechos. ¿Cómo podemos respetarlos? Conociendo los derechos que tienen las víctimas. Además de eso, capacitándonos de cómo abordar víctimas, porque esto se aprende. No es algo que lo enseñan en la universidad, pero es algo que podemos aprenderlo con diferentes instituciones. Por ejemplo, los periodistas, un muerto no aporta nada a una noticia, incluso aunque... La imagen de un muerto se refiere. Un muerto no aporta nada a una noticia, aunque tenga una sábana blanca. Y eso es traumático para la familia doliente. Por ejemplo, los titulares de una noticia, cuando el titular culpa a la víctima en vez de culpar al victimario, como por ejemplo, lo matan por defenderse. O sea, no, la víctima no tuvo culpa de que lo mataran. Hubo un victimario que se levantó, se puso un revólver en la cintura y dijo, hoy voy a ir a matar. Entonces no podemos, todos esos mensajes subliminalmente culpan a la víctima. Y eso causa trauma en las familias. De la forma en que manejemos la noticia, hay un señalamiento social. Recordemos que las víctimas tienen consecuencias sociales también. Muertes violentas, como por ejemplo el homicidio, el suicidio, los accidentes de tránsito, o delitos como los delitos sexuales, tienen que manejarse con muchísimo cuidado. Tienen que manejarse con muchísimo cuidado porque hay mucho estigmatismo